Muy buenas tardes, efectivamente ya estamos camino a la tertulia, bueno ya estamos de hecho entrando y estamos de lleno aquí en la tertulia de los viernes, que como cada viernes pues ya lo sabe usted, ponemos aquí en la tercera de En Contacto sobre la mesa los temas de la semana, los asuntos de coyuntura, tanto a nivel nacional, los temas políticos más relevantes aquí de la agenda estatal y bueno pues este viernes lo vamos a hacer con dos destacados académicos, profesores, investigadores del Colegio de Veracruz, esta institución además especializada en temas de ciencia política, de administración pública. Me da mucho gusto recibir a un queridísimo contertulio que ya es habitual aquí en la tertulia de los viernes, el doctor Mauricio Lascurain Fernández. Mauricio, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Ángel, gracias. Gracias. Qué gusto tenerte otra vez, te extrañamos hace 15 días que no viniste. Bueno, no se pudo venir, pero en esta ocasión estoy con más ganas. Pero ahora falló David. Bueno, hoy no podía venir. Hoy no podía venir. Bueno, y también Daniel Romero, le mandamos un saludo, por cierto, ahí, que sabemos que tiene clases en estos días. Ahora está en clase también. Ahora está en clase. Bueno, y se incorpora a la mesa, espero que ahora como con tertulio habitual también, el doctor Jesús Alberto López González. Jesús. Muchas gracias por la invitación y feliz de estar aquí en la tertulia. Bienvenido. Tengo que decir algo de Jesús López González. Él fue director del Colegio de Veracruz hace algunos años. Me indican que si te acercas un poquito más al micrófono para que te puedas escuchar, está mejor. Jesús fue director del Colver hace ya algunos años, no decimos cuántos, y luego tuvo una experiencia política muy importante porque Jesús fue embajador de nuestro país en Trinidad y Tobago, una de las, ¿cómo se dice? Antillas mayores, ¿no? Pues es de las Antillas menores. Sí, tuve el grandísimo honor de Caribe mexicano, en el Caribe anglófono, muy pegado a la costa de Venezuela. De hecho, desde Trinidad se pueden ver las montañas de Venezuela. Ah, no me digas. Sí, así de cerca están. Así de cerca están. Pero es una isla, digamos. Es una isla del tamaño de Colima. Órale. O sea, no es tan chiquita. Ya. Y bueno, estuve ahí 2 años representando a nuestro país con mucho orgullo y feliz de regresar al Colegio de Veracruz también a reincorporarme a las actividades académicas. Qué bien, qué bueno, bienvenido de nuevo. ¿Ese fue territorio francés? Inglés. Pues mira, inglés? Lo último fue inglés, pero originalmente fue español y después portugués y después inglés. Ah, perfecto, muy bien. Bueno, pues bienvenidos ambos a la tertulia de este viernes. Vamos a tener que hacer una pausa porque ya nos cae el corte, sí, tan pronto, es que estamos así un poco sobre los tiempos, pero les damos la bienvenida y vamos a empezar a analizar este asunto, porque hay muchísimos temas en la semana, pero sin duda el tema, y qué bueno que está aquí Jesús para que le pongamos este acento y esta mirada. Además, Mauricio es un investigador que tiene muy puesto el tema del desarrollo económico en la mira, porque si algo llamó la atención esta semana fue la declaración del presidente electo Andrés Manuel López Obrador respecto de que el país está en bancarrota, así literal, esto fue lo que dijo, México está en bancarrota. Entonces esto ha despertado mucha polémica, ha despertado mucho de qué hablar, y a mí me gustaría que lo empezáramos a analizar, pero vamos, como dice el presidente electo. No, para nada. En realidad, como platicábamos hace ratito fuera del aire, es poco probable que se encuentre en bancarrota y muy poco probable que existan países en bancarrota, ¿no? Existen países que no funcionan ya como tal, estados fallidos, ¿no? Algunos que están en guerra, etcétera, pero es complicado que un país esté en una bancarrota financiera, ¿no? Podrán estar en shocks financieros, etcétera, como México lo ha hecho en los 80s, en los 90, ¿no? ¿sale? Problemas de pagos, pero de deuda pública, de eso a que estemos exterior, en bancarrota, me parece que no es la realidad que se plasma. A lo mejor sí hay un proceso de crecimiento lento, de captación. El viento de un huracán puede superar los 250 kilómetros por hora, y me pero no parece solo es que aire. por ahí es la razón por la cual el presidente electo hizo el comentario de que México está en bancarrota y que podrá ser más complicado cumplir con los objetivos y con todas las promesas de campaña que nos propuso, ¿no? A todos los mexicanos. Pero sin lugar a duda, el país crece, lento, pero va creciendo, con unos problemas sociales y económicos de la sociedad, de pobreza, etcétera, que probablemente podríamos confundirlo con un estado en quiebra, ¿no? De momento
no existen. Estábamos hablando de Argentina, que Argentina está pasando por una crisis muy complicada económica, también está pasando Turquía, por ejemplo, por una crisis donde tienen inflaciones todavía más complicadas, ya en dobles cifras, ¿no? En 10, 40, 50, bueno, Venezuela, 7000%, una cosa así. Okay. Son países que realmente donde la economía no está funcionando y aún así, con que la economía, el mercado no funcione, existe dinero para poder subsistir. Es complicado estar en quiebra. Para financiar, ¿no? Cosas siempre hay. ¿Cuáles serían los escenarios de un país en bancarrota? Digo, es que a mí no se me figura. O sea, entiendo que luego el propio presidente hablaba de que, o trataba de explicar, de que él veía la bancarrota en términos de la pobreza, de la desigualdad, del bajo crecimiento y demás, pero decir que el país está en bancarrota, ¿qué tipo de apreciación es, Jesús? ¿Tú cómo lo ves? Pues mira, imagina una empresa en bancarrota. ¿Qué tiene una empresa en bancarrota? No vende, no tiene ingresos, no tiene personal, no genera empleo. Cuando pienso en una empresa en bancarrota, me imaginaría eso, está totalmente mal administrada, digamos. Pero México tiene otras cifras. Seguramente tenemos retos importantes, pero en los últimos, desde el inicio de este sexenio hasta hoy, la economía no ha dejado de crecer. Como dice Mauricio, ha crecido a tasas por debajo de su potencial, pero ha crecido. Eso es algo que no pueden decir otros países de América Latina. Por ejemplo, Brasil, que decreció por las tasas del menos 6% en 2014, 2015. Claro. Argentina con sus problemas, ya no digamos Venezuela. Argentina recientemente, que por cierto Macri tuvo que hacer un mega ajuste en el gasto público tremendo, eliminar ministerios, reducir la burocracia, apretarse el cinturón, digamos, y solicitar préstamos al fondo. Y sigue sin estar en quiebra. Y sigue sin estar en quiebra, digamos. Ahora, una empresa en bancarrota no genera empleos. México en los últimos 6 años ha generado 4 millones de empleos. Y no son 4 millones de empleos formales que cotizan ante el Seguro Social. Son cifras que están en el INEGI, que están en el Seguro Social. Las pueden consultar, son públicas. El número de contribuyentes, es decir, las personas que pagan impuestos y que le meten dinero a la economía y sobre todo sostienen la acción del gobierno, creció 80% en estos 6 años. Es decir, la base de contribuyentes ha fortalecido las finanzas públicas del Estado en un 80% en lo que tenemos al final del sexenio de Calderón. Esa es otra señal que no coincide con la idea de la bancarrota. Dependemos 3 veces menos de los ingresos petroleros. Una es porque estamos generando riqueza por otras vías. Hay sectores de la economía mexicana tan potentes, el sector aeronáutico en todo este corredor de Guanajuato, de Querétaro. Claro, Las empresas automotrices, México hoy está en el top 5 de las potencias automotrices del mundo, que es una de las empresas que más pueden generar cadenas productivas que generan valor y generan empleos. Y luego, otro punto muy importante que me parece es el turismo. Hoy México es el 8º país que capta turistas en el mundo. Y eso implica una derrama económica y implica una derrama de ingresos y de divisas. Con esos elementos, a mí me parecería complicado decir que está en bancarrota. Y un punto muy importante, la deuda, porque se ha mencionado mucho el tema de la deuda. El tema de la deuda se mide de acuerdo a estándares internacionales que te fija, nos guste o no, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OCDE, de la cual México es parte. No es que nosotros podamos decir tenemos una deuda y el Banco Mundial te diga no, tu deuda es más grande, es más chica. Nuestra deuda es del 45.5% del PIB. Es decir, de la producción anual del país, el proporción es del 45%. Si lo vemos a nivel internacional, el de Estados Unidos es 104%, el de Francia es 98%, el de Italia es 131%, el de Brasil es 78% y el promedio mundial es de 60%. Es decir, estamos 15 puntos por debajo del promedio mundial. Es un problema de deuda, sí, porque pues, implica un servicio de la deuda que pues cuesta, y le cuesta dinero a ti y a mí en nuestros impuestos, pero es una deuda que está en los niveles manejables y muy por debajo del promedio mundial. Entonces, es meterse en una camisa, digamos, de 11 varas, como dicen. Hay cifras alentadoras, pero entonces, ¿cómo explicar esta declaración? O sea, ¿es amarrarse el dedo, como decía Mauricio? ¿Es qué? A ver, bueno, ¿de qué va? A mí me parece que desde el inicio de la campaña del presidente electo, bueno, por supuesto, los opositores y muchos críticos y sobre todo
el público que conoce un poquito de temas económicos, siempre estuvieron hablando de que todas las promesas tenían un costo mucho más elevado de la realidad que puede tener el gobierno para poder consolidarlas, ¿no? Inmediatamente después de que tiene su cita el presidente electo con el presidente del Banco de México, pues no sé qué pensó, supongo que el banco le iba a dar dinero como si fuese un banco comercial y le dijeron, ves que esto no funciona así, ¿no? Nosotros no podemos emitir más dinero, tenemos unas reglas específicas, para eso somos autónomos. Claro. Y empezó desde ahí a decir que si había una crisis, sería una crisis por culpa del Banco de México y no por su culpa, por una gestión administrativa, claro, ¿no? Pública. Claro. Entonces, me parece que hubo un desencanto en esa entrevista, quién sabe qué fue lo que se dijeron. ¿Qué trasfondo hubo? Pero eso fue un parteaguas en la forma de ver la forma de abordar el próximo gobierno, las acciones que van a tener, y me parece que hay una realidad, ¿no? Es decir, las promesas que hizo cuestan tanto. Este tema de las condiciones de bancarrota y esto que decía el presidente electo Andrés Manuel López Obrador esta semana. A mí me gustaría en este segmento, en esta parte que tenemos en estos minutos antes de la siguiente pausa, que pudiéramos pensar cuál es decir, porque no se puede hablar, creo que ahí fue un error, ¿cómo decir?, de discurso por parte del presidente electo, decir que va a recibir un país en bancarrota, cuando es claro que no es así, digamos, ¿no? Porque además México tiene o se ubica como una economía importante en el mundo, ¿no? Me parece que la 14, la 15, por 14, ahí, si tú tienes los datos. Sí, 14 a nivel internacional. Entonces, que hablemos, a ver, del lugar que tiene México en el mundo, que es muy importante, porque además México tiene acuerdos comerciales importantes con muchísimos países, particularmente con Estados Unidos, y de cara, por ejemplo, a la negociación que ha avanzado ya, por cierto, con un enviado de López Obrador, ante el gobierno de Estados Unidos, ante el gobierno de Trump, para destrabar el tema de la renegociación del TLC, que parece que en principio México y Estados Unidos se han entendido muy bien en ese tema. Falta Canadá. Pero a ver, ¿cuál es el papel, el lugar que ocupa el país en el mundo? Un país, digamos, un país con una economía mucho más integrada globalmente. Pues mira, México tiene muchas fortalezas. México, y recordarás, éramos un país exportador de petróleo, productor de petróleo. Hoy somos un país manufacturero. Sí. Somos entre la 14 o la 13 economía del mundo, depende de la métrica que se utilice. Somos potencia turística, somos potencia en varios ámbitos. Exportamos el doble que Brasil, fíjate, que es el que nos sigue en América Latina. Y somos un país con una política exterior muy sólida, muy fuerte, y de mucho reconocimiento, no solo en América Latina, sino en el mundo. Entonces, creo que esos cimientos van a ayudarle al presidente electo en su sexenio a mantener una inercia de crecimiento que existe. Claro. Y creo que con algunos ajustes que él ha planteado de manera correcta, creo el combate a la corrupción muy, muy importante, como dijo Mauricio, aquí lo hemos padecido. En México también, en el país en general, en las instituciones. Y aquí en Veracruz. Y aquí en Veracruz, así, ¿para qué nos vamos muy lejos, no? Sí, claro. Eso es muy importante. Creo que el presidente electo ha puesto el dedo en la llaga, y eso es algo que tenemos que atender, y yo le doy totalmente el voto de confianza al presidente electo de que eso lo va a atender, y es una necesidad. Fíjate, a mí por eso, por ejemplo, por todo este escenario internacional incluso que tiene el país, por todos los acuerdos, porque es una economía mucho más integrada a los mercados globales, toda esta retórica de que nos vamos a, ¿cómo dicen? A venezolizar, o sea, si nos vamos a volver otra Venezuela. No, tú que viviste además cerca de Venezuela, yo creo que ese escenario es muy difícil. Además, digo, Venezuela es un país mucho más chico, más centralizado, a pesar de que es también una república federal teóricamente, pero es un país mucho más centralizado que el nuestro, pues, menos integrado mundialmente en cuanto a... Mira, habría que ver las políticas que hizo Venezuela. Para empezar, nacionalizó prácticamente todo el sector privado. Claro. Entre ellos empresas mexicanas, como Cemex, como Gruma. ¿no? Sí. Y después de que las nacionalizó, las quebró.
Ahí sí están Entonces, en bancarrota, claro. No hay, ahí sí están en bancarrota. Claro. Yo no he oído ninguna mención del presidente electo en esa dirección, que yo creo que sería lo que más me preocuparía a mí en este momento en el tema económico. Yo creo que ha tenido un discurso muy mesurado en el tema económico. Que dicho sea de paso, perdón, el gobierno que nacionalizó empresas muy recientemente fue el gobierno de Fox, con los ¿cómo se llama? Con el sector azucarero, con los ingenios azucareros, para sanearlos y después volverlos a vender. Pero al final, realizó una acción en ese sentido, con otra lógica. Y luego digamos, las variables económicas que vemos, el tipo de cambio se Claro. estabilizó, la deuda sigue en estos límites, no vemos una salida de capitales, no vemos que el riesgo país se haya movido mucho. Entonces creo que los mercados están confiando. Hay una buena definición en el caso del secretario de Hacienda, que es una persona seria, que es una persona preparada, los subsecretarios también. Creo que se está armando un equipo económico interesante, que eso genera confianza a los mercados y nos evitaría estar pensando en un escenario de crisis, ¿no? ¿Tú cómo ves, Mauricio? Bueno, también a mí me parece que en ningún momento han mostrado una cara tan socialista o tan populista, ¿no? Como la venezolana. Todo lo contrario, fíjate que sorprendentemente, y a pesar de muchas críticas que he visto tanto en internet, en las redes sociales y en las noticias, bueno, hay todo un proceso de internacionalización del candidato, ¿no? Del presidente electo, ya del presidente electo. La parte económica, el equipo económico se ha ido a entrevistas a Estados Unidos con empresarios, con consejos, con sindicatos, para dar la confianza que hay, ¿no? Es más, las últimas evaluaciones y los movimientos del tipo de cambio, pues no hubieron tantas especulaciones como se pretendía al momento que iba a ganar las elecciones Andrés Manuel López Obrador. Me parece que en ese sentido la economía está estable, por decirlo de alguna manera, y que mi sugerencia es continuar con lo que se ha venido haciendo, hacer los cambios que se pretenden, reenfocar el proceso de crecimiento económico, que al final es eso, ¿no? La situación es que no crecemos como deberíamos de crecer. Tenemos todo, ¿no? Lo dijo Jesús, somos punteros en turismo, en exportadores, etcétera, pero no se está generando la riqueza distributiva para las personas, ¿no? Claro. Es decir, ¿por qué tenemos todavía cerca de 50 millones de personas en pobreza? ¿Por qué tenemos problemas de pobreza extrema en algunas partes de Veracruz, de México, etcétera? ¿Por qué no tenemos el bolsillo lleno? Tampoco, ¿no? La inflación está, como lo dijimos al inicio, está prácticamente bien, está en los términos macroeconómicos. México está mejor que otros países, se pudiese estar mejor, pero en términos generales somos un país mucho más avanzado y con una economía estable, Oye, ¿no? ¿Qué diría el candidato de López? Chile, ¿no? ¿Por qué no crecemos? Por la corrupción. Bueno, porque el problema es de corrupción. Vamos a suponer que sea el problema. Realmente es que no crecemos a nuestro potencial, porque sí estamos creciendo. Sí, Estamos claro, creciendo entre el 2.5, a veces 3, a veces 2.5. Sí. Pero nosotros, para poder atacar el tema de la pobreza, tendríamos que crecer al 5%, al 6%. Al 6, claro. En ese momento, los umbrales de pobreza para estos 50 millones de habitantes, que es una cantidad pues inaceptable, realmente inaceptable, necesitamos crecer al 6%. Claro. Entonces, si las estrategias que nos vienen a poner y durante continuamos, varios años, sí. ¿no? Durante Le ha pasado a Chile, 6 años, 5 o 6 años. Por lo le ha menos, pasado a claro. China, pero China anda creciendo 10, 12%. 12%, claro. Y ha sacado de la pobreza a 300 millones de chinos. Claro, vas allá, el reto es sacar de la pobreza a otros 1.000 millones. 1.000 millones, ¿no? Pero bueno, pero claro, digo, Pero también la hay que India. mantener La India es otro ejemplo. claro, Está creciendo 7, 8%. Claro. Y ha sacado de la pobreza a 300, 400 millones, que son 4 veces o 3 veces la población de México, ¿no? Claro. Que aún así siguen con los problemas de pobreza, eso es un hecho, Sí. pero bueno, Pero hay otro ánimo también, ¿no? claro, Si los ¿no? chinos traen un ánimo, por ejemplo, o sea, China es una potencia en Asia en cuanto a economía, en cuanto a mercados, es un gran consumidor de energéticos y es un gran exportador. Y es una además. potencia en Asia, y a mí me tocó estar recientemente en el Caribe, es una potencia en el Caribe. Claro. El mayor inversor ahora es China.
En el África Ya Caribe. no también, es en ¿no? Estados Unidos, Y en Claro. África, ni ¿no? es Inglaterra. Claro, Y claro. van obviamente por recursos naturales. Claro. Van por el petróleo venezolano. Y van sobre todo sobre estados que ha olvidado los Estados Unidos y los han dejado a un lado, O porque sea, están confrontado, claro. más enfocados en su política interna. Claro, ¿no? vamos a la pausa, al último corte que tenemos aquí en la tertulia. Vamos a continuar en Facebook Live y regresamos para ir cerrando Pira aquí a Jesús, porque estábamos hablando de los escenarios de política exterior que tendrá nuestro país en el próximo gobierno, en la próxima administración de López Obrador, y cuáles serían, digamos, estos escenarios. Bueno, pero ya, vamos a la última parte, el último segmento de la tertulia. Yo quisiera que todo esto que hemos discutido de la gran politique, ¿no? De la política nacional, lo tratemos de ver desde la óptica local. Ustedes son académicos, investigadores del Colbert y del Colegio de Veracruz, que es una institución ocupada y preocupada de los asuntos políticos del Estado. Por cierto, otro tema de la semana que también está ahí sobre la mesa es la decisión antier apenas del Tribunal Electoral de hacer un recuento total de votos en la elección de Puebla, que se dice pronto, ganada, ¿no? que se dice pronto, pero que bueno, pone ahora en predicamento el resultado de la elección para gobernador de Puebla. Digo, y es importante porque es un estado... Y hay otro por ahí de la delegación Coyoacán en la Ciudad de Y México. hoy, hace un rato precisamente, se dio a conocer que el Tribunal Electoral anuló la elección de la presidencia municipal, ahora ya no son delegaciones, bueno, de Coyoacán, por cierto, en la figura de Manuel Negrete, el exfutbolista Mejor gol de los mundiales. el mejor gol de los mundiales, que ganó, por cierto, por la coalición PAN-PRD, Movimiento Ciudadano, en Coyoacán, en la Ciudad de México, y decidió el Tribunal Electoral Federal anularla. Y bueno, acá en Veracruz, ¿cómo estamos? A ver, el escenario de la transición pues sigue ahí avanzando. Hoy se dio a conocer, hace un rato lo dábamos a conocer en la emisión de noticias, el nombramiento de la próxima secretaria del Trabajo. Mañana se dará a conocer, me parece, que el de desarrollo, perdón, el de desarrollo agropecuario. Y bueno, así poco a poco han ido saliendo los futuros funcionarios. Ya está el de gobierno, Eric Cisneros, está Pérez Astorga en desarrollo económico, turismo con Xóchitl Alvezú, y ahora la futura secretaria del Trabajo, una mujer también. A ver, ¿cómo, Jesús, tú que vienes recién desempacado Pues yo la del verdad extranjero y del altiplano de la Ciudad de México? ¿Cómo ves estos Pues escenarios mira, acá en Veracruz? yo pienso que han sido escalonados los nombramientos porque el gobernador electo debe estar haciendo un análisis de los perfiles y de los proyectos que tiene en mente para los próximos 6 meses. ¿Qué optimista eres de eso? Porque contrasta con la figura de López Obrador, que anunció el gabinete prácticamente cuando empezó la campaña. Así es. Claro que el presidente electo ya tenía bastantes años en campaña, mucho tiempo para pensar quiénes ya tenía podrían todo un ser. equipo a su alrededor, claro, ¿no? Y aquí Cuitláhuac pienso que está tomando otra estrategia. Ahora, como no hay mucha información, realmente no tengo suficientes elementos para decir yo creo que está bien. No he oído como un proyecto, no he oído que vienen ciertas líneas de acción en economía o en otros temas, en finanzas. Entonces, siento que todavía no tengo suficiente información. Creo que están ellos en este proceso de definir las líneas de acción, ¿no? de armarlo. Claro. Y también, bueno, me parece que al final lo que interesa tanto a las dos partes, como la parte saliente como la parte entrante, es de que de momento el proceso de transición sea claro, transparente, pacífico, ¿no? En el sentido de que se pueda hacer una transición administrativa pues tranquila, ¿no? Sin problemas. Me parece que... Que parece que no lo está haciendo, ¿eh? Que parece que parece que no lo está haciendo, digo. Es lo que Cuitláhuac esperaríamos, ha cuestionado ¿no? varias de las decisiones, marcadamente ahorita la integración de este comité ciudadano de entrega-recepción que armó Miguel Ángel, el actual gobernador Miguel Ángel Yunes, creado, digamos, pues así, un poco de la nada. Pues de la nada, sí, ¿no? Con un decreto que ha sido cuestionado por el gobernador electo, ¿no? Esta figura, este comité. Entonces parece ser que la transición no se está dando, no se ha dado esta reunión que se había anunciado, una invitación que por cierto hizo el gobernador constitucional al gobernador electo, no se ha dado todavía. Y yo entendería desde un punto
muy racional es que de los dos lados existen los incentivos de tener una transición lo más tersa, más planchada, Claro, más... eso esperaríamos, claro. Pues sería lo racional. Claro. Más allá de las pasiones que siempre se desbordan, sobre todo después de elecciones muy competidas. Sí. Ese momento ya pasó. Y ahora están en la mejor intención, en la mejor voluntad. Supongo que eso sería lo racional, lo lógico, esperar que los actores políticos se puedan sentar y ponerse de acuerdo, claro. porque la fecha final se va a cumplir. Ujú. O sea, el Primero 1 de de diciembre Se va. no hay otra forma. Y sería mucho más efectivo para ambos que se empezaran a este proceso de una manera como está ocurriendo a nivel federal, ¿no? Ujú. Sí, lo más inteligente es llevar la fiesta en paz. ¿Sale? Si entregas mal las cosas, pues va a haber cola que te pisen. Claro. Y si entregas bien las cosas adecuadas, finanzas sanas, o por lo menos tratar de entregar lo que hay, no ocultar cosas. Me parece que por ahí debe de ser la intención del gobernador. Y también el gobernador electo estará pensando en recibir esa información correctamente, y que la gente que va a estar en la transición pues se adapte lo antes posible Claro. a este proceso. Por eso los nombramientos desde ahora, ¿no? Es que el reto es grande, ¿no? Claro. Si ya era grande hace 2 años, sigue Ahora siendo esto- grande, ahora ¿no? esto es Ah, igualmente ahora te voy a decir grande. otra cosa. El tema de la transición en sí misma es un área de estudio. Hay un área de estudio que se llama Estudios de la Transición Sí, claro. y creo que muy bien vendría tener especialistas en transición, porque eso es lo que te pueden ser la diferencia entre tener una tersa o tener una conflictuada. Una ríspida, como Sí, la claro. vivimos hace 2 años, por Claro, cierto. claro, Hace 2 claro. años vivimos una transición muy ríspida, muy Ujú. confrontada, Ujú. muy difícil para Veracruz, aunque yo no sé qué tanto las condiciones, digamos, esenciales. ¿Cuáles serían las preocupaciones? Pues las finanzas públicas. Pues, ¿cómo estamos en finanzas públicas? Digo, no lo vamos a responder, pero ese sería un punto. Y luego, ¿cómo estamos en la materia de seguridad? Que sería el otro. Finanzas y seguridad. Por cierto, 2 nombramientos que todavía no anuncia el gobernador Claro, electo. no, Dos futuros funcionarios que todavía no sabemos quiénes van a ser. Bueno, y complicado ahora con el escenario, ¿no? A nivel nacional, Veracruz ahora es punto de referencia, ¿no? Ujú. de este problema de las fosas. Ujú. Entonces, la transición debe de hacerse lo más apegado, por supuesto, a la ley, y también por los intereses de los veracruzanos. Al final, Claro. los que vamos a padecer la transición, vamos a ser los veracruzanos, ¿no? O sea, lo que pues, podríamos padecer una mala transición. Claro. Porque también podríamos agradecer una buena transición. por Claro. supuesto. Pero es Entonces, que ya tenemos la experiencia de una mala transición, insisto yo, hace 2 años cuando, digamos... Pero ese gobierno estaba se fragmentó, estaba totalmente Claro. deshecho, casi no había con no quién. había ni con bueno, quién, había un ¿no? gobernador Y un interino. gobernador interino que prácticamente soltó las amarras y dijo, pues a ver, ahí cáiganle lo que encuentren. Sí, Y es un hubo- escenario totalmente atípico que no es el que estamos viviendo No actual. es, Por claro, eso no creo es que ese hay escenario, condiciones claro. para una transición pues un poco más ordenada. Más ordenada. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. Yo le agradezco mucho a Jesús, a Mauricio, que nos hayan Gracias. acompañado en la tertulia. Bienvenido, Jesús. Y Gracias. aquí esperamos que puedas Sí, seguro. acompañarnos Con mucho gusto. en otras ocasiones, por supuesto. Y sobre todo, gracias a usted que esta tarde, noche nos sintonizó, nos siguió. El próximo lunes, en punto de las 6 de la tarde, aquí nos escuchamos y nos vemos en la tercera de En Contacto. Ava Noticias presentó La Tertulia en Contacto. Los temas que usted necesita saber en la voz de los especialistas. La Tertulia en Contacto.